Buenas tardes, estamos en el webinar de introducción de la navegación y su impacto en los costos y en la logística. Hicimos días atrás uno dedicado a los inconvenientes en el río Paraná y en el día de hoy vamos a ver lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Y estos mismos problemas en otras latitudes, cómo se tratan. Y para eso hemos invitado al jefe de logística comercial de la División de Tecnología y Logística de las Naciones Unidas, el amigo Jan Hoffman. ¿Cómo está, Jan? Un gusto, siempre un placer volver a Buenos Aires para veros, bueno, en esta ocasión, desde Ginebra por esta plataforma. Hola, Muy Ariel. bien, muy bien. Ya habrá alguna oportunidad en que vuelvas nuevamente físicamente a Buenos Aires, como tantas veces hemos estado, ¿no? Comparto para la audiencia que con Jan nos conocemos hace mucho tiempo, cuando era el jefe de la CEPAL, y bueno, venía en su característica para explicar lo que pasaba con los puertos de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y en ese rol viniste varias veces a Buenos Aires a nuestros seminarios y bueno, desde ahí fuimos cultivando una relación y una amistad que perduró en el tiempo, ¿no? Y ahora con contactos no tan Claro. seguidos, pero siempre valorando mucho tu opinión, tu experiencia y en el sector me consta que son muy conocido y consultado, ¿no? Así que para nosotros es un gusto tenerte nuevamente aquí. Y bueno, como presentaba originalmente en este segundo webinar, el primero lo dedicamos más específicamente a lo que pasaba en la hidrovía, en la hidrovía Paraná-Paraguay, que está teniendo una serie de inconvenientes en razón de la sequía del año pasado. Varios barcos han quedado varados, interrumpiendo el tráfico por algunos días, lo que obviamente genera costos, incremento de costos y una serie de problemas, ¿no? Y veíamos que, claro, esto no es únicamente una cuestión de aquí, sino que está pasando en una escala muy importante a nivel internacional, en el canal de Suez, en el Mar Rojo, y también por otro motivo, por un motivo climático en el canal de Panamá, ¿no? Desde Naciones Unidas vienen siguiendo muy atentamente el tema y han tenido recientemente un pronunciamiento. Bueno, quiero darte el lugar para que nos cuentes acerca de eso. Bien, sí, muchísimas gracias. He preparado unas láminas, unas tendencias, un poco ver el big picture, las tendencias de largo plazo, para ahí ver, ah, a- intentar ver un poco, em, claro, mirar hacia el futuro. Pero empecemos quizás, si creo que ustedes tienen ahí las láminas. Las láminas, los gráficos son en inglés, pero voy a practicar mi alemán con ustedes. Muy Entonces bien. yo creo que si hago clic aquí, avanza, qué bien. Entonces la historia hasta ahora es el primer punto. Después preguntándonos si después del COVID y los problemas, si vamos a volver a la trayectoria anterior, al normal, y al final vienen otros problemas y quizás el new normal, el nuevo normal, ya no es el mismo normal de antes, ¿no? Bueno, empecemos con la historia hasta ahora. Imagínense una película de James Bond donde hay que ver primero media hora de una corrida de coches o algo para después empezar con lo que está pasando ahora. Vamos a ver paso atrás qué pasó hasta ahora, ¿no? Vemos una serie de tendencias positivas a lo largo de las décadas. Por ejemplo, una tendencia positiva es que los países en desarrollo han aumentado, ha crecido su participación en el comercio marítimo, ¿no? Aquí la vara azul son los volúmenes, las importaciones de los países en desarrollo, que ya no son solamente exportadores de materias primas, que es la vara roja, el volumen de exportación, sino también cada vez participan en la producción globalizada. Esos son datos de 50 años, datos reales, duros de la UNCTAD, ¿no? Otra tendencia positiva, digo yo, a mi modo de ver, es algo positivo, que cada vez más todo el mundo comercia con todo el mundo. O sea, la distancia promedia, se puede razonar que es bueno o malo, vamos a volver a este tema, pero en general la distancia típica que viaja una tonelada de carga ha ido aumentando.
Otra tendencia positiva es una mejora en la eficiencia en la logística. Eso aquí son datos de Estados Unidos, pero es una tendencia global dentro del gasto de logística. Yo tengo principalmente dos posibilidades. O bien compro servicios de transporte o pago por el inventario, ¿no? Pago por el seguro, la depreciación, el costo de capital, el almacén. Entonces, esa parte de guardar cosas, la línea roja aquí, ha ido bajando, mientras que lo que gastamos en transporte ha ido aumentando, y no es porque estuviésemos pagando más por el transporte a lo largo de las décadas, sino más bien realmente es una mejora en más facilitación de comercio, más entrega justo a tiempo y bueno, a la larga gastamos menos en inventario. Una cuarta tendencia positiva, no son tantos años que tengo aquí los datos, pero igual me tienen que creer, los puertos también han ido mejorando. El tiempo típico que pasa un buque en el puerto ha ido bajando, y eso a pesar de que el número de contenedores de carga-descarga ha ido aumentando. Entonces allí tenemos una línea ligeramente a la baja que está reduciéndose el tiempo, sobre todo en los países en desarrollo, que es la línea azul aquí. Y después, bueno, vino el COVID. Vino un auge, un crecimiento tremendo de los fletes. Aquí tengo los fletes de los portacontenedores. La línea roja es lo que pagamos tú y yo si importamos o transportamos contenedores. Es la línea azul es lo que paga el armador, la empresa naviera, lo que paga un Maersk, un MSC, un Hamburg Süd en los viejos tiempos, para alquilar un buque. Y eso aumentó aún más, se multiplicó por 9. ¿No? La línea azul, fíjense, aumentó, se multiplicó por 9. ¿Y qué implicó? Implicó, o digamos más bien, ¿cuál era la causa? Y aquí ahora les voy a mostrar la mejor explicación de lo que pasó durante COVID. Tenemos en el transporte marítimo una curva de demanda, la línea azul aquí, bastante vertical. Quiere decir que necesitamos un gran cambio en el flete para lograr un pequeño cambio en el volumen, porque yo realmente necesito mi iPhone para Navidad. Yo realmente insisto, necesito mi pieza de recambio para una máquina. O sea, el transporte es una pequeña parte del precio final, por eso esta curva es bastante vertical. La curva de la oferta, la roja, durante mucho tiempo puede estar muy baja, muy bajo el precio del flete, porque hay sobreoferta, pero en el momento que llego a un límite de capacidad, se vuelve casi vertical. ¿Qué pasó durante COVID? Primero, bancos centrales imprimieron dinero. Muchos de nosotros nos quedamos en casa y pedimos cosas por internet, y aumentó la demanda por servicio de transporte. ¿Qué pasó en la oferta? Por la ineficiencia, los problemas, los buques pasaron 20% más tiempo en el puerto, y el nuevo precio de equilibrio aumentó. Eso sí tenía un impacto sobre los precios. Eso creo que lo vimos ya en un webinario anterior, donde la UNCTAD estamos muy orgullosos de correctamente pronosticar que, aunque normalmente el flete marítimo tiene muy poco impacto sobre el precio final, como ha subido tanto, sí aumentaron un 1.5% los precios al consumidor a causa de los fletes tan elevados. Y lo que aquí dice SIDS, disculpen el uso de la terminología, son los Small Island Developing States. Si tú vives en Fiji o Comoros o Sao Tomé y Príncipe, dependes aún más del transporte marítimo, y si suben los fletes, tus precios en tu isla aumentan aún más. ¿Y cuáles eran los productos que más subieron en el precio? Allí, por un lado, pueden ser productos de bajo valor. Allí lo que dice furniture, other manufacturing. Imagínense
sillas de plástico blancas, estas baratas, ¿no? Entonces, si allí el contenido del contenedor vale solamente $20,000 y el flete aumenta de 5 a 20,000, bueno, ya tiene un impacto sobre el precio final. Lo más interesante es el primero ahí, que dice Computer Electronic Optical Products. Son productos de muy alto valor. Y uno puede decir, bueno, si el contenido del contenedor vale 1 millón y aumenta el flete de 5,000 a 20,000, ¿qué más da? Bueno, el problema es, bueno, la realidad es, antes de poner mi cámara Nikon o mi laptop, mi producto en el contenedor en Shanghai, el lente y el paquete de plástico y el chip y todos los componentes de los componentes se han movido hasta 9 veces de Corea a Tailandia, a Vietnam, a Costa Rica, a Argentina, a Sudáfrica, y se acumula el impacto sobre el precio. Eso era interesante, que realmente había un impacto sobre la inflación durante la crisis de la logística. Esa era la historia hasta ahora. Y ahora vamos a ver qué pasa con la situación actual, back to normal, ¿no? Y es cierto, de allí volvieron a caer los fletes, ¿no? ¿Y dónde estamos ahora? ¿Qué pasó ahora con estas tendencias que yo os acabo de explicar? De hecho, durante el COVID, por primera vez que miramos este gráfico, la participación de los países en desarrollo en el volumen de comercio marítimo, por primera vez bajó la participación. Pero los últimos datos que tenemos ha vuelto a la trayectoria anterior, o sea, sigue creciendo la participación de los países llamados en desarrollo, que por supuesto incluye China, incluye Indonesia, incluye Vietnam, que han aumentado. Durante el COVID, por esta tendencia de pagar menos por el inventario, ahora ha subido y ha bajado, a pesar del aumento de los fletes. O sea, el precio de los fletes aumentó mucho y, sin embargo, el porcentaje dentro del gasto logístico de la línea azul ha bajado, porque el gasto en inventario aumentó aún más, ¿no? Todos hemos visto cómo surgieron los fletes. Lo que ha salido menos en las noticias es que el costo de la ineficiencia había aumentado aún más. Bueno, los últimos datos indicadores que tenemos, afortunadamente, gracias a inversiones en facilitación, digitalización, modernización, el e-bill of lading, hay reformas que se iniciaron durante el COVID. Afortunadamente, vemos que estamos volviendo a la trayectoria que consideramos positiva anterior. ¿Qué pasó con las distancias? Todo el mundo habló de nearshoring, comprar más cerca. Bueno, de hecho, no. Durante el COVID realmente bajó un poco, pero la última tendencia ha sido otra vez un aumento de la distancia, y voy a volver a este punto porque eso es más bien mala noticia. ¿Qué pasó con el tiempo en los puertos? También aumentó durante el COVID, y aumentó sobre todo en los países desarrollados, la línea naranja. En Europa y Estados Unidos era aún peor la situación, había congestión, había problemas, y había momentos que el tiempo típico que pasa un portacontenedor en el puerto incluso era peor, más alto que en los países en desarrollo. Y aquí ahora, los últimos datos que tenemos, hemos vuelto más bien a la situación anterior. Entonces, en principio pensábamos que estábamos de vuelta habíamos sobrevivido. Pasó COVID, estábamos de vuelta como antes. Y todos relajados, por fin. Ya no hay problema. Y ahora vamos a mostrar un pequeño video. Yo creo que ustedes tienen como para compartirlo. Entonces, allí ven las hormigas. Bueno, son los
portacontenedores de más de 13.000 TEUs que de repente cambiaron de ruta. Eso es un video. Quiero realmente agradecer aquí a los amigos de Marine Benchmark que nos hicieron este video. Lo hemos compartido por social media en la UNCTAD y es una súper buena ilustración de qué pasó. Y fíjense, incluso no solamente los entre Europa y Asia, sino también los entre Asia y entre la costa este de Estados Unidos que han hecho este desvío. Bueno, yo voy a ver qué pasa si yo hago clic aquí y vamos al siguiente. Hago clic, sí, perdón, voy a ahí. Bien, ¿y a qué se debe este video, estas hormigas, este cambio? Bueno, el problema en el Mar Rojo, donde los armadores, sobre todo los portacontenedores, ya no quieren pasar por el canal de Suez, y ahí la línea azul muestra como dentro de 2 meses bajó como un 40% los tránsitos por el canal de Suez. Lo que salió menos en las noticias, pero Ariel, tú mencionaste la sequía en América del Sur. Bueno, también tenemos sequía en Panamá, que limita la capacidad del canal de Panamá. Y no es que se haya hecho algo malo, no es ninguna crítica a los amigos en la autoridad del canal de Panamá, pero poco a poco, en Suez tenemos una reducción en 2-3 meses. Aquí tenemos una reducción en los últimos 2 años por el mismo porcentaje, ¿no? Entonces, esa baja de la capacidad del canal de Panamá, para muchos armadores, la industria naviera, quizás sea más preocupante que la reducción en Suez, porque se teme que es a más largo plazo. En cambio, lo de Suez, ojalá, esperamos todo, que en algún momento van a dejar de matar a marinos, ¿no? Recién se murieron personal de bordo, tripulaciones, es horrible, ¿no? Es que ni hace falta mencionar la estupidez de hacer eso, pero tiene un impacto económico. ¿Qué impacto tiene? Allí hicimos unos cálculos, cuáles son los países que más dependen de estos canales. De hecho, claro, el cliente principal del canal de Panamá es Estados Unidos, o el tráfico entre China y Estados Unidos. Pero si yo lo miro desde la perspectiva de los amigos en Ecuador, Perú o Chile, fíjense, para los exportadores y importadores de la costa oeste de Sudamérica, el canal de Panamá es muy importante, ¿no? 20-25% del volumen del comercio exterior de estos 3 países pasa por el canal de Panamá. Y obviamente, si allí se limita la capacidad, suben los precios, tienen impacto sobre el comercio exterior de estos países. En el Suez, algunos países aún más, si yo calculo el volumen, el porcentaje del volumen de comercio exterior de Sudán, Yemen, Djibouti y Saudi Arabia, y Seychelles también, dependen muchísimo del canal de Suez. O sea, realmente tenemos un impacto negativo sobre Egipto, por supuesto, pero también sobre países que dependen mucho de este canal. Otro impacto que vimos es que obviamente sobre todo al principio, los buques que ahora tenían que hacer este desvío, el pequeño video que miramos juntos, al principio también iban más rápidos, y como van más rápidos también emiten más. Las emisiones de gases de greenhouse, de cambio climático, aumentaron hasta el 70%, ¿no? Si antes pasaba yo con un buque entre Singapur y Rotterdam por el canal de Suez, y ahora pasan 2 cosas. Por un lado, voy más distancia, y además voy más distancia con más velocidad, lo que implica hasta 70% más emisiones, ¿no? Y el impacto sobre la distancia. Allí vemos un poco, vemos varios impactos juntos aquí. Tienen 3 líneas. Miramos, la línea, digamos, marrón, la de arriba, la de dry bulk, eso incluye cereales, incluye exportación de Ucrania,
que ahora tiene más dificultades, menos volumen. Entonces Egipto, en vez de comprar cereales de Ucrania, compra también de Brasil y Canadá y Estados Unidos y aumenta la distancia. Ahí también vemos tendencias generales, una tendencia a largo plazo que aumenta la distancia, más exportación de Brasil hacia Asia es. La línea azul es la línea del petróleo, que también ha aumentado porque el petróleo que antes se exportaba de Rusia hacia Europa, ahora va hasta la India o China, que también aumenta la distancia. Y por último, la línea roja, que son los portacontenedores. Allí habíamos visto una tendencia más bien hacia la baja, ¿no? Una reducción de la distancia promedio de el viaje típico de un contenedor, porque había cada vez más comercio dentro de Asia, y eso es menos distancia, ¿no? En vez de gran volumen de China a Estados Unidos o de Vietnam a Alemania, sigue habiendo este comercio, pero lo que está creciendo más es lo que antes hablamos, la producción globalizada de las piezas, los bienes, los intermedios entre Tailandia y Vietnam y China y Corea. Entonces, eso era una baja, pero ahora con lo del Mar Rojo, ven un aumento también de la distancia. Lo de 2024 obviamente es un pronóstico, eso viene de Clarksons aquí. En nuestros estudios mencionamos la fuente, disculpa, agradezco a Clarksons por estos datos, ¿no? Y bueno, y por último, vuelven a subir los fletes, ¿no? Sobre todo siempre la línea roja va un poco por delante de la línea azul. Igual voy a concluir subrayando que es un poco diferente esta situación actual a la situación que teníamos durante el COVID, porque durante el COVID aumentaron todos los fletes. Había una falta de capacidad, faltaban contenedores, faltaban buques, había muy pocos buques que salieron de los astilleros porque nadie había pedido buques en los años anteriores. Ahora, con los profits, con las ganancias que han hecho los armadores, han pedido nuevos portacontenedores que están saliendo cada día de los astilleros en China, Corea y Japón. Y con eso no hay una falta de capacidad global. Los fletes que han subido son los que pasan por el canal de Suez, mientras que los otros, aquí he puesto la línea azul abajo y la línea verde, esas son rutas que no pasan por el canal de Suez y estos esta vez no han subido tanto, ¿no? La que sí ha subido también es la línea, aquí la línea amarilla, que es la que va de China a la costa oeste de Estados Unidos. Como ese es el sustituto, si ya no puedo ir ni por el canal de Panamá, ni por el canal de Suez, de China a Nueva York, la única alternativa que tengo es ir a Los Ángeles y de allí continuar en tren. Y allí ahora sí hemos visto un aumento de la demanda por servicios de transporte intermodal en Estados Unidos y otra vez dificultados, un poco de congestión en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, ¿no? Así la línea amarilla también aumentó. Quizás un último pensamiento aquí desde el punto de vista de los armadores. Para un armador, si se cierra el canal de Suez, aparte de pensar que las razones son horribles por unos terroristas, ¿no? Pero aumenta la demanda por mis servicios. Necesito más millas de buques. Entonces, el armador, en principio, puede estar contento si hay un ever given o una razón por la cual se cierra el canal de Suez. En el canal de Panamá es al revés. Si se cierra el canal de Panamá o se reduce su capacidad, hay muy pocos buques
por lo menos en el tema portacontenedor. Los portacontenedores en este caso no pasan por Chile-Argentina, no, sino van a Los Ángeles y se reduce la demanda de millas. Entonces son dos impactos, de hecho, un poco diferentes sobre las distancias. Así cada situación, cada crisis, cada logística, cada problema tiene sus particularidades, sus aspectos interesantes. Nuestro tema sigue siendo interesante y para discutirlo más les invito a todos a Barbados, 21 a 24 de mayo. Organizamos un foro global de supply chain. Es gratis, pero tienen que venir en persona y es muy bonito Barbados. Tenemos 4 días llenos, completos de eventos, sesiones de muy, muy alto nivel. Visítenos para seguir discutiendo estos temas. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Jean, por tu presentación muy completa. Una pregunta nomás te hago, creo que quedó muy completo tu análisis y demás, ¿no? Pero en particular desde Naciones Unidas, digamos, ¿cuáles son los consejos que dan en forma diferenciada, digamos, ¿no? ¿Qué le piden a los países y qué por ahí a las empresas, ¿no? ¿Qué puede aportar cada uno para atender estos problemas, ¿no? Bueno, mirando más hacia el futuro, el temor que tenemos es que con esta inseguridad que observamos, a esta inseguridad, la incertidumbre, se agrega la incertidumbre, que no he cubierto en esta presentación, pero se agrega la incertidumbre del cambio energético, de la descarbonización. ¿Cuáles van a ser los combustibles del futuro? ¿Qué tipo de buque, qué tecnología necesita? Entonces, de allí se agrega a la dificultad política, a la guerra y el problema en el Mar Negro, la dificultad del Canal de Panamá, ciberseguridad, hay más incertidumbre. Y todo eso hace que el inversionista espera. Dice, a ver, yo voy a esperar a ver qué tipo de buque necesito. ¿Voy ahora a invertir en buques nuevos? No, yo espero que voy a volver a pasar por el canal de Suez. Entonces, todo eso hace, a nuestro punto de vista, a largo plazo, una falta de capacidad para transportar el comercio marítimo internacional. Y si falta capacidad, quiere decir que la curva de la oferta que tenía en mi gráfico se mueve más hacia la izquierda de lo que debería estar. Y quiere decir que como resultado vamos a tener fletes otra vez más elevados y más volátiles. Pero claro, yo tengo en la cabeza mis curvas como economista, pero ¿qué podemos hacer? Necesitamos estabilidad, necesitamos tranquilidad para los inversionistas que invierten en buques, en puertos, en energía, para, claro, tener fletes menos volátiles y ojalá más bajos, ¿no? Es fácil decirlo, pero eso a nivel nacional, regional y multilateral nos conviene tener un sistema multilateral fuerte. Encuentro lamentable que la Organización Mundial de Comercio está de cierta forma debilitada en este momento, es otra larga historia. La Organización Marítima Internacional está intentando llegar a un acuerdo si o no vamos a tener un precio sobre de carbón, ¿no? El precio de las emisiones. Entonces, yo espero que tengamos decisiones claras y no muy tarde para que los inversionistas vuelvan a invertir en los nuevos buques, nuevos puertos. O sea que lo clave es tener claridad sobre Sí, lo que va a pasar y lo que proponen sí, los países, ¿no? Ahí está el centro de la cuestión. sí. Y es mucho más fácil decirlo, para así Sí, sí, claro. cómodamente sentado en mi oficina. Necesitamos claridad, claro. Pero viendo que tenemos cada vez más incertidumbre política, económica, eh, entonces es aún más importante
que se intente lo posible a nivel nacional, regional y multilateral de reducir los riesgos para los inversionistas. ¿Sí? Muy bien, Jan Hockman, te agradecemos muchísimo tu intervención para este webinar sobre la interrupción de la navegación y su impacto sobre los costos logísticos, y quedamos atentos a una próxima entrevista que podamos hacer dentro de poco. Muchísimas gracias. A ti, Ariel, muchas gracias.